Resonancia magnética unidad 1. La resonancia magnética nuclear es un fenómeno físico basado en las propiedades mecanocuánticas de los núcleos atómicos. Se pueden hacer estudios metabólicos. La resonancia magnética nuclear también se refiere a la familia de métodos científicos que exploran este fenómeno para estudiar moléculas, espectroscopia de RMN, macromoléculas, RMN biomolecular y tejidos y organismos, imagen por resonancia magnética. Principios básicos. Los campos y fuerzas magnéticas se originan a partir del movimiento de los electrones. No obstante, cabe recordar que la resonancia magnética actúa sobre los protones. La unidad que se utiliza son los teslas, unidad en sí para el campo magnético. Átomo igual a protones más neutrones electrones. Científicamente, el fenómeno físico de la resonancia se define como la capacidad de determinados núcleos atómicos de absorber selectivamente la energía electromagnética de radiofrecuencia si se les coloca bajo la influencia de un potente campo magnético. Los protones de hidrógeno proceden de las moléculas de agua del cuerpo, movimiento de spin y precesión. Mediante el pulso de radiofrecuencia, variación, rotación de protones longitudinal y transversal, como resultado de la liberación de energía que nos dará la imagen, secuencias y potenciaciones. Spin. Un spin es una propiedad cuántica presente en todas las partículas que les permite interactuar con los campos magnéticos. Los protones están girando constantemente realizando un movimiento llamado spin alrededor del mismo eje. Con una carga positiva es como un pequeño imán con su propio campo magnético. Cuando introducimos una molécula dentro de un campo magnético intenso, sus núcleos interaccionan con él, tienden a alinearse con la dirección de dicho campo magnético. Además del spin, existe el movimiento de precesión. El movimiento de precesión es un movimiento de rotación de los protones alrededor del eje del campo magnético al que están sometidos. En condiciones normales, más spines alineados con el campo que contra él. Se da una magnetización neta, equilibrio, y es la base para la generación de la señal de resonancia. Magnetización longitudinal, magnetización transversal, utilizando como energía un pulso de radiofrecuencia. Cuando los protones captan energía del pulso de radiofrecuencia, hay menos magnetización longitudinal y más magnetización transversal. Interrumpimos el pulso de radiofrecuencia y ocurre más magnetización longitudinal y menos transversal. Se libera la energía eco y es captada en forma de señal, relajación. Los tiempos de relajación determinan la intensidad de la señal y varían en función del tejido. Elementos que participan en la resonancia magnética: polarización, precesión y relajación. El fenómeno anteriormente descrito es posible gracias a las secuencias de resonancia magnética. Son series de pulsos de radiofrecuencia y gradientes que se aplican bajo control de un ordenador. Determinan la inclinación del vector de la magnetización, grado de inclinación y el tiempo que tiene que transcurrir. Los pulsos de radiofrecuencia son de 90 y 180. Se pueden lanzar varios pulsos. El tiempo de eco es el tiempo entre el primer pulso y la señal de eco. El tiempo de repetición es el tiempo entre un pulso y otro. Generan diferencias en la imagen. El tiempo de relajación es el tiempo que tarda en recuperarse la magnetización longitudinal. Potenciaciones: T1, T2 y densidad protónica. T1 es como la recuperación de la magnetización longitudinal y T2 es la pérdida de la magnetización transversal. Vale.
El T1 es TR corto más TE corto. El T2 es TR largo y TE largo. La densidad protónica es tiempo de relajación largo y tiempo de eco corto. Se pueden resumir en 3 puntos claves. 1. Cambio en la posición de los vectores de los protones de hidrógeno longitudinal a transversal por medio de un pulso de radiofrecuencia. El pulso de radiofrecuencia cesa y da lugar a la relajación y liberación de la energía, ecos, que permite la formación de la imagen. Pérdida de la magnetización transversal y recuperación de la magnetización longitudinal. Por tanto, excitación más relajación transversal o T2 y longitudinal o T1. Durante la relajación longitudinal T1, que es igual a spin rate, la energía absorbida procedente del pulso de radiofrecuencia se libera al medio o red del que forma parte los protones. Este proceso de relajación longitudinal también es conocido como relajación spin rate. La facilidad para liberar la energía al medio depende de 2 factores. 1. Estructura y composición tisular, cohesión molecular y concentración de agua en el tejido. Cuanto más ligadas estén las moléculas, más corto es el T1. 2. Movimiento de presente en el tejido. Durante la relajación transversal T2, spin-spin, después de interrumpir el pulso de radiofrecuencia, los protones vuelven a perder la fase, dejan de ir acompasados por un patrón estable. Al desfasar, dejan de estar orientados en la misma dirección, disminuyendo la magnetización transversal. Los protones procesan a una frecuencia que viene determinada por las características del propio tejido y por la intensidad del campo magnético. No obstante, hay que tener en cuenta que el campo magnético no es homogéneo del todo, por ello aparecen diferentes frecuencias de precesión, y además cada protón recibe la influencia de los pequeños campos magnéticos de los núcleos vecinos, y esto también hace que tengan diferentes frecuencias de precesión. Vale. 3 puntos claves. Para que todo se produzca necesitamos programar estos pulsos mediante secuencias. Secuencias. Existen distintas secuencias. Algunas son spin eco, que es igual a 90 más 180 pulsos. Inversión-recuperación. La inversión y recuperación son 180 más 90 más 180. Permiten la supresión de grasa, STIR, y de líquido, FLAIR. Ecogradientes, 90 grados, rápidas y cortas. Se utilizan en estudios cardíacos. Vale. Potenciaciones. T1. Destacan tejido con relajación longitudinal rápida, o sea, grasa. T2. Relajación transversal o spin-spin. Destacan tejidos con relajación lenta, agua, líquido encefalorraquídeo, densidad protónica, dP. Destacan tejidos ricos en protones de hidrógeno, músculo, masa encefálica. Historia de la resonancia magnética. El primer registro del magnetismo es el 5000 AC China, Hong Ti, figura siempre orientada al sur. Civilización griega, región de Magnesia. Se vieron las primeras piedras de imán. Lucretius Cerus, piedras magnetitas, atraían el hierro y le conferían un poder similar por contacto. Magnetita, óxido ferroso y óxido férrico. Imanes naturales, abundante en Escandinavia y Eslovenia. Uso de los imanes, compases magnéticos para marineros. En 1269, Petrus Peregrinus, intensidad del imán es variable, hallazgo de los polos norte y sur. En 1819, Hans Christian Ørsted, la aguja magnética se desvía al paso de la corriente por un conductor próximo a la base fundamental del electro.
1831. Faraday. Bases de la inducción magnética. Los cambios en un imán inducen corrientes eléctricas si imán y conductor están cerca. 1855. James Clerk Maxwell dio forma matemática a las especulaciones de Faraday y demostró que la electricidad y el magnetismo no podían existir aisladamente. 1897. J. Thomson. Descubrimiento de los electrones. Modelos atómicos descubiertos por Planck, Rutherford y Bohr. Estudios de estructura, propiedades, comportamientos de la PSA. 1930. Isidor Rabi. Resonancia de haces moleculares. Diseña el aparato capaz de evidenciar comportamiento molecular en un campo magnético homogéneo alterado con la emisión de radiofrecuencia. 1945-1946. Edward Purcell y Felix Bloch. Resonancia magnética en materia condensada. Primera resonancia magnética experimental con líquidos. Primera resonancia magnética experimental con sólidos. 1950-1960. Descubrimiento de los tiempos de relajación T1 y T2. Se publican los primeros estudios de resonancia magnética a células animales vivas y con tejido animal. Se propone la resonancia magnética como herramienta para el diagnóstico en medicina. 1960-1970. Se publican las primeras imágenes de resonancia magnética obtenida en un ser vivo animal. 1974. Paul Lauterbur, gradientes de campo, presentó en el Congreso de Sociedad Internacional de Resonancia Magnética una técnica llamada zeumatografía, término que se cambiaría por resonancia magnética. 1976. Primera imagen anatómica in vivo. Primera imagen transversal de la sección de un tórax. Década de los 80. Primera resonancia magnética en España en 1983. Primeros estudios de resonancia en pacientes y humanos. En el siglo XX1 aparecen equipos capaces de generar imágenes matriciales del cuerpo entero. Mejora la imagen, disminución de tiempos, imágenes 3D y comodidad. 2009-2020 se pone en marcha la primera PET-Reso en el Hospital La Fe Valencia. Se abre paso a una nueva tecnología unificando imagen morfológica y funcional, dando lugar al estudio metabólico y morfológico. Ventajas. Ventajas y desventajas de la resonancia magnética. Ventajas. Inocuidad al no utilizar radiaciones ionizantes, alta resolución de contraste y gran valor diagnóstico. Adquisición de imágenes multiplanares directamente, sensible al flujo vascular, obtención de imágenes vasculares, arterial y venosa. Utilización de contrastes más seguros, por lo que las reacciones adversas son mínimas o inexistentes. Técnica no invasiva. Los pacientes no están ni permanecen ingresados tras la prueba. Gran sensibilidad para detectar lesiones. Escasa preparación pese a uso de contraste. Realización para estudios funcionales. Inconvenientes. Gran sensibilidad a artefactos en la transmisión de la señal a través del hueso. Tiempo prolongado para la adquisición de imágenes pese a haberse visto reducido por la introducción de modalidad digital. Inviable en portadores de marcapasos y otros objetos extraños intracorpóreos. Claustrofobia. Menor disponibilidad. No indicada en el primer tercio del embarazo. Reacción alérgica al contraste. Resonancia magnética, tema 2. La obtención de la reproducción y el almacenamiento de las imágenes de resonancia magnética requieren el funcionamiento integrado y coordinado de los diferentes componentes que constituyen el equipo de resonancia magnética. Imán. Un imán produce un campo magnético homogéneo, estable, B0, en todo volumen de interés para el diagnóstico por imagen e induce una débil magnetización. Bobinas. Emisores y receptores de la señal de
resonancia magnética. Dispositivos de sincronización cardíaca y respiratoria. Receptor amplificador de la señal. Sistema de adquisición de datos. Un sistema informático para el manejo de los distintos componentes, para el proceso y almacenamiento de la señal de resonancia magnética y la construcción, almacenamiento y visualización de la imagen. Consola principal, consola auxiliar y almacenamiento de imágenes. Antena de cuerpo o bobinas de radiofrecuencia. Es una antena transmisora receptora de gran cobertura en el interior del imán. Tiene forma de cilindro y favorece que los pulsos de radiofrecuencia penetren en la zona de estudio de manera uniforme y homogénea. Bobinas de gradiente. Son bobinas que se encargan de generar un campo magnético perpendicular B1 al campo magnético principal B0 y estas bobinas se encargan de definir el plano y el grosor de corte. Bobinas o antenas externas. Se colocan directamente sobre la zona del paciente a estudiar. Son principalmente receptoras, pero existen transmisoras receptoras. Clasificación del imán según su diseño. Cerrados. Los cerrados tienen un gran anillo de 2 metros de profundidad y tienen carcasa de plástico dentro de la camilla. Los abiertos. Diferentes modelos. Evita claustrofobia. Más confort, facilita el acceso al imán, disminuye el ruido. Clasificación según su composición. El corazón de todos los sistemas de resonancia magnética es el imán. En resonancia magnética se utilizan comúnmente 3 tipos de imanes: permanentes, resistivos y superconductores. Los permanentes son más baratos, varios bloques cerámicos. El campo no es homogéneo. No se utiliza en resonancia. Electroimanes resistivos. Material de alambre como conductor. Campo generado uniforme y homogéneo. Problema de la resistencia. Resistencia pequeña genera calor igual a necesidad de refrigeración. Electroimanes superconductores. Formado por aleaciones metálicas a bajas temperaturas, se comportan como conductores perfectos. Como inconveniente, tiene que alojarse dentro de un contenedor aislado Dewar, el cual tiene 2 cámaras, externa con nitrógeno líquido, segundo helio líquido. Solo el helio líquido, conforme se evapora el sistema criogenador, lo recoge y lo comprime para reutilizarlo. Clasificación según su composición. Permanentes. El coste es considerable inferior. Se utilizan cerámicas, que es un material barato, fácil de imantar. Para su uso en resonancia necesita varios bloques cerámicos. El inconveniente de este imán es que no tiene un campo homogéneo. Resistivo. Se emplea material de alambre como conductor. Este material es muy conductor y se sabe que una espira de alambre simple conduce una corriente que puede producir campo magnético. Si colocamos varias bobinas grandes con un diámetro de 1,5, el campo generado es homogéneo y uniforme para producir campo magnético. El problema que plantea es que tiene una resistencia pequeña y por este motivo se les conoce como resistivos. Esta resistencia hace que genere mucho calor y que estén muy bien refrigerados utilizando agua para que sean efectivos. Se utiliza en resonancia, pero no es común. Superconductores. Ciertas aleaciones metálicas se comportan como conductores perfectos enfriados hasta una temperatura de menos 263. A temperatura ambiente, estos conductores se comportan como conductores normales. A temperaturas bajas o criogenizadas, se convierten en superconductores. Clasificación en función del campo magnético. Imán de bajo campo. Potencia inferior a 0,5 teslas. Imán de bajo campo. Potencia inferior a 0,5 teslas. Imán de medio campo. Potencia igual a 0,5 teslas. En los de bajo y medio campo los tiempos de adquisición son más largos y la resolución espacial es algo menor. Imán de alto campo.
Potencia para uso clínico de 1 a 3 teslas. Potencia de investigación a partir de 3 teslas. Son los más utilizados. Obtienen imágenes de gran resolución espacial con una buena relación señal-ruido. Disminuyen los tiempos de exploración y se ve reducido el coste de mantenimiento. Su mayor potencia genera mayor ruido. Entre 0,5 y 3 teslas, el uso clínico en imanes superconductores. Los imanes permanentes o resistivos cuando el campo es de menor potencia. Sistemas de resonancia de campo intenso darán lugar al superconductor. Para bajo campo se utiliza permanentes y resistivos. Cuadro comparativo entre imanes. Permanente. Ventajas: económico, campo marginal despreciable, costo de operación bajo. Inconveniente: potencia de campo limitada, potencia de campo fija, pesado. Resistivo: ventajas: más económico, manejo fácil de la bobina. Inconveniente: alto consumo de energía eléctrica, necesita refrigeración por agua, campo marginal significativo. Superconductores: ventaja: potencia de campo alta, homogeneidad de campo alta, bajo consumo de energía. Inconveniente: más caro, campo marginal intenso y coste algo de criógeno. Vale. Bobinas de gradiente. Son bobinas que se encargan de generar un campo magnético perpendicular a B1 al campo magnético principal B0. Definen el plano y el grosor de corte. Los equipos de resonancia magnética, 3 conjuntos de bobinas de gradiente, codifican las 3 coordenadas espaciales de las señales. 3 campos de gradiente, uno para cada una de las coordenadas cartesianas, x, y y z. Las bobinas llevan la misma intensidad de corriente pero circulan en direcciones opuestas. Función de las bobinas de gradiente: orientar los gradientes del campo magnético a lo largo de los ejes X, Y y Z. Para ello existen 3 parejas de bobinas denominadas gradiente X, gradiente Y, gradiente Z, según la cual sea la dirección a lo largo de la cual generan el gradiente. No obtenemos las señales de radiofrecuencia procedentes del todo el cuerpo del paciente a la vez, sino que va recibiendo información gracias a las antenas receptoras corte a corte. Vamos a ir recibiendo las ondas de radiofrecuencia de uno de cada los voxeles de un plano de corte. El sistema consta de 2 bobinas circulares idénticas a cada lado del área de exploración. Las 3 bobinas están separadas para cada uno de los campos de gradiente. Propia fuente de alimentación, control informático independiente. ¿Cómo funcionan? Las técnicas de imagen por resonancia magnética utilizan gradientes de campo magnético para crear una diferenciación espacial de la región que se quiere estudiar. Eso lo hacen modificando el campo magnético, creando otro campo magnético adicional a B0, que hará que los núcleos procesen a una frecuencia diferente. Que exista un gradiente implica que superpongan 2 campos, uno principal estático y espacialmente uniforme, B0, más un campo débil que varía de posición, B1. Linealidad del gradiente. Es la potencia del campo máxima en un extremo y va debilitándose conforme se extiende hacia el otro extremo. La frecuencia de resonancia de los núcleos en un campo proporcional a la fuerza de campo, por lo que las diferentes partes de una muestra tendrán diferentes frecuencias de resonancia. Una frecuencia de resonancia se asociará a una posición correcta. La Z, gradientes. Z, selección del ancho de corte. Excita selectivamente un plano perpendicular a la dirección del campo magnético principal B0 del paciente. Craneal, caudal. Las bobinas eje Y permiten dividir de forma abstracta la zona de estudio en una matriz de filas y columnas. Además, se generará una variación del campo magnético de ventral a dorsal y de izquierda a derecha de forma en cada cubo imaginario de la matriz de los protones de hidrógeno
procesarán a una frecuencia distinta. Y es igual a codificación de fase, igual a filas de la matriz, ventral, dorsal. X, codificación de frecuencia, columnas matriz, izquierda, derecha. Proceso de operación de los siguientes gradientes. Z, selección del ancho de corte, craneal caudal. Emite un pulso de radiofrecuencia para seleccionar el plano de corte. Vale. Permite establecer el grosor de corte. Para más grosor de corte, más señal. Y, codificación de fase. Filas de la matriz, ventral, dorsal. Se encarga de aplicar la radiofrecuencia a cada fila. Cada fila recibirá una secuencia diferente. Todos los núcleos estén en la misma fila reciben la misma frecuencia. Cuando este cesa, los átomos de esa fila perderán la fase respecto al resto y volverán a alinearse al campo magnético B sub 0 principal. X, codificación de frecuencia, columnas matriz, izquierda, derecha. El gradiente Gx o gradiente de codificación de frecuencia aplica una nueva señal de radiofrecuencia perpendicular a Gi. O sea, agrupa los voxeles por columnas haciendo que se relajen las frecuencias distintas en función de la columna en la que se encuentren. Bueno, su función de las bobinas es transmitir y recibir señales de las frecuencias de rezo de los protones de los tejidos corporales del paciente. Ubicación entre el paciente y las bobinas de gradiente. Clasificación según su funcionamiento, diseño para la superficie corporal. Clasificación según su funcionamiento. Transmisoras y receptoras emiten pulsos de radiofrecuencia creando B1, campo que cambia la orientación de los momentos magnéticos y recogen la señal emitida por los tejidos. Las transmisoras crean el campo B1 y junto a una bobina de recepción pueden detectar las señales de los espines estudiados. Receptoras complementan a las transmisoras, la señal del tejido. Clasificación según su diseño de las bobinas de radiofrecuencia. De volumen o cuerpo, grandes para rodear la zona a estudiar, crean un campo magnético uniforme en toda la región explorada. De superficie, formas y tamaños diferentes se adaptan a la región del paciente que se va a estudiar. Son receptoras. Internas tipo catéter. Componentes de la sala. Existen multitud de dispositivos compatibles con los equipos de resonancia magnética. Camilla compatible a una silla de ruedas. En el mercado hay disponible gran número de mobiliario magnético. Materiales compatibles con el imán, aluminio, plástico, PVC. Otros componentes de la sala. Receptor amplificador. El detector muy sensible de señales de radiofrecuencia que amplifica las señales liberadas por los protones, que normalmente tienen una amplitud de unos pocos microvoltios. DAS, señal débil, da un amplificador, da a una antena, da a un paciente y transmite energía del paciente que se libera. El sistema de adquisición de datos, DAS, genera una forma de onda, un espectro de frecuencias dependiendo del tipo de estudio. Ello implica una señal débil. El amplificador amplifica la señal de frecuencia de baja potencia que había generado anteriormente el DAS. La antena de cuerpo o bobina de radiofrecuencia envía el espectro de frecuencias amplificadas al paciente. El paciente absorbe esa radiofrecuencia, excita los protones del paciente, estos liberan energía con otras frecuencias dependiendo de la localización y del tejido que sea excitado. La cantidad de potencia requerida para rotar los protones desde su posición de equilibrio depende de la intensidad del campo magnético principal, de la eficiencia de transmisión de la antena, de la duración del pulso emitido y del ángulo de excitación seleccionado. El sistema de adquisición de datos es el encargado de medir las señales provenientes de los protones
y de digitalizarlas para su procesamiento posterior. Utilizan una bobina receptora para detectar los voltajes inducidos por los protones tras el pulso de RF. Tras amplificar la señal de radiofrecuencia pasa a un conversor analógico digital que la transforma en una gama de grises. Bueno, el DAS es el encargado de medir señales provenientes de los protones y de digitalizarlas para su procesamiento posterior. Utiliza una bobina receptora. El host computer está programado para analizar la secuencia a analizar, por lo que el DAS controlará los espectros que tiene que enviar. La consola principal es el centro de planificación y adquisición del estudio. Los estudios adquiridos pueden manipularse y procrearse en una segunda consola de trabajo sin interferir en la principal. Las imágenes adquiridas y procesadas se pueden enviar a un sistema de impresión, a un soporte físico o almacenar en el sistema. Dispositivos complementarios. Sincronismo cardíaco. Electrodos no magnéticos ECG del paciente. Problemas de sincronización con el ECG. Solución vector ECG o sensor periférico de pulso. Respiración. Estudios en apnea o mediante mecanismos de sincronización respiratoria. Sincronismo respiratorio. Detectar la respiración del paciente a través del movimiento de la pared abdominal o torácica. Objetivo: reducir o eliminar los movimientos del corazón, tórax o abdomen. La señal respiratoria no se puede utilizar a efectos de monitorización o diagnóstico, solo para determinar la onda respiratoria para la obtención de imágenes de resonancia magnética. Pulsioxímetro. Pulsioximetría, medida de la saturación del oxígeno en hemoglobina circulante en sangre, normalmente arterial, SP02. No mide presión de oxígeno ni CO2, tampoco el pH. Evalúa el estado de oxigenación. Técnica sencilla, no invasiva, reproducible e inocua. El objetivo es suprimir los artefactos causados por el flujo sanguíneo. Pulsioxímetro. El sensor pinza emite un haz de luz sobre el dedo. Mide la luz absorbida por la oxihemoglobina circulante. Espectrofotometría. El color de la sangre varía según el grado de saturación de oxígeno. Propiedades ópticas de la HB. Bueno. Sincronismo cardíaco. Adquisición de datos e imágenes en momentos definidos como el ciclo cardíaco. Vale. Bomba de microinfusión. Nuevos sistemas de infusión y medicamentos, mayor seguridad, tratamientos más precisos, seguros, administración controlada de medicación y otra sustancia, sistemas de infusión, precisión y aporte constante en administración parenteral, control del ritmo y cantidad administrada intravenosa, desfibrilador, descarga media de electricidad, fibrilación ventricular, puede conseguir o retomar el ritmo normal, reanimación del paciente. Éxito, atención rápida, mayor posibilidad de superviviente. Revisión semanal. Funcionamiento en caso de necesidad durante la resonancia magnética. Ventilador. Diseño para uso personal, entrenado y capacitado para actuar en situación de emergencia. Control de parámetros respiratorios. Volumen de corriente. Compatible con equipos de resonancia magnética hasta 3 teslas. Multiparamétrico. Medir signos vitales del paciente. Monitoriza diversos parámetros mostrados constantemente en pantalla. ECG, oximetría, respiración, presión no invasiva, temperatura. A veces presión intracraneal, presión invasiva, saturación venosa, alarmas visuales y sonoras. Desactivables. Análisis de arritmias cardíacas. Los hay portátiles. Capnógrafo. El capnógrafo es la medida del CO2 en la vía aérea de un paciente durante su ciclo respiratorio. Presión parcial del CO2 en el aire respirado. Muy útil para monitorizar ventilación. Diagnóstico precoz en ciertos casos. Intubación esofágica, hipoventilación, desconexión del respirador. Indicador también como metabolismo y circulación sistemática.
capnogramas a menudo útiles para el diagnóstico, muy usados en pacientes sedados. AMBU y laringo, vitales para mantener vía aérea permeable en caso de shock anafiláctico, edema de glotis que cierra la vía aérea. AMBU o resucitador manual, proporciona ventilación con presión positiva. Laringoscopio, intubación, laringoscopia. La resonancia no emplea ionización, no es necesario proteger la habitación con plomo, será necesario un escudo electromagnético de protección contra interferencias de radio y campos magnéticos marginales. Escudo magnético. El campo magnético externo escapa fuera de la abertura del campo marginal. Vale, cualquier masa grande, tal. Jaula de Faraday. Pueden, vale, esas interferencias de radiofrecuencia pueden enmascarar las débiles señales procedentes del paciente y es necesario eliminarlas con un escudo malla de alambre construido alrededor del equipo de resonancia para atenuar estas fuentes extrañas. Distribución arquitectónica, instalación general, suelo aislante, instalación eléctrica sin oscilaciones, sistema de refrigeración distinto al imán, toma de oxígeno, vacío, anhídrido carbónico, posibles situaciones de emergencia, administración, sedación, anestesia, interruptor claro y visible que parada de emergencia para utilizar en casos extremos, Kench, botón Kench debe estar protegido. Equipamiento mobiliario encolado, almacenamiento de almacenaje de bobinas, almacenaje de material, acomodación de los pacientes, material sanitario, carro de anestesia. Sala de control, zona de trabajo del técnico, ordenador principal de la resonancia, ventana, sala de espera, sala técnica, armario de control. Armario principal que controla el imán, proporciona acceso al control SHIM, imanes para homogeneizar el campo magnético. Armario de gradientes, contiene la electrónica de potencia para producir los gradientes magnéticos. Armario del compresor, normalmente compuesto de un armario técnico que incorpora el control del sistema, el sistema de radiofrecuencia y el sistema de potencia de gradientes. Sala de adaptación al medio, URPA. Varias camas para poder asistir al paciente ante caso de reacción alérgica. Toma de oxígeno y vacío. Resucitación cardiopulmonar. Armarios para la ubicación para determinados fármacos, equipos de monitorización y revisiones continuadas del personal.